Las Escrituras son suficientes para nuestra salvación y santificación, por tanto hemos de vivir anclados en ellas. Te invitamos a descubrir las profundidades del Evangelio, a defenderlo y proclamarlo y a conocer todo el consejo de Dios para tu vida. Bienvenidos a Gracia y Verdad, un ministerio de la Iglesia Familia de la Gracia. Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia de la 95.7. Acá estamos en Gracia y Verdad con un programa más. E inmediatamente quiero que vayamos al tema de hoy. Como les prometí, tuvimos hace algunas semanas atrás varios programas, 5 programas fueron en total, sobre la seguridad de la salvación. Nos preguntamos cuáles son las características de un verdadero cristiano. ¿Quién es un verdadero cristiano? Y establecí que no hay nada más crucial y más dramático, más importante que nosotros tengamos que entender que la doctrina de la conversión, porque si no podemos definir quién es un cristiano, tampoco vamos a saber quién no lo es. Y por lo tanto, vamos a dar una falsa seguridad de la salvación a muchas personas que no se convirtieron realmente. La iglesia va a ser debilitada, la iglesia va a sufrir, el testimonio de la iglesia va a sufrir. Muchas personas irán a la condenación pensando que eran salvas y ¡oh, qué gran tragedia! ¡Qué gran tragedia! Así que, como les prometí, quiero presentarles a algunos hermanos que son ex falsos conversos, que durante muchos años en el pasado tuvieron una vida de iglesia, algunos una vida de hecho muy moral, y sin embargo ellos no habían nacido de nuevo, ellos no conocían realmente a Dios, no eran salvos, no había evidencia de que ellos realmente se habían convertido. Así que hoy convoqué a un hermano y amigo, Federico. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Nico? Gracias por invitarme y poder participar dando mi testimonio a la audiencia. Bueno, la verdad que sí, es un gusto, Federico, tenerte con nosotros. Es una gran oportunidad de que pongamos de manera muy práctica lo que enseñé en mis programas pasados. En mis programas pasados les enseñé acerca de las evidencias subjetivas de la salvación, que hay muchas características, como tener convicción de pecado, desear ir al cielo, orar, tener una vida moral, que ciertamente deben estar en un cristiano, en alguien que profesa creer en Cristo, pero que no son una prueba segura de que alguien conoce a Dios. Es decir, un falso converso, una persona religiosa pero no nacida de nuevo, puede tener esas características. Pero después, Federico, aprendimos sobre las evidencias objetivas de la salvación. Y establecí que un cristiano es alguien que realmente tiene una obediencia plena y feliz, fruto de un amor supremo por Dios producido por la verdad. Y ahí nos quedamos. Pero ahora, con tu testimonio y el de otros hermanos que lo van a compartir también, nuestra audiencia va a poder entender de manera más práctica qué tan sutil puede ser esto. ¿Vos crees que es sutil, Federico, este tema? Estuve muchos años de iglesia, casi de nacimiento, porque en realidad mis padres cuando yo tenía 2 años comenzaron a asistir a una iglesia. O sea que casi desde tu nacimiento. Sí. Desde tu nacimiento. Tengo 34 años y a los 2 años más o menos, yo todo recuerdo que tengo es nunca faltando a la iglesia, siempre fielmente ellos me llevaron y pasé toda mi vida ahí. Y sin embargo, ¿te convertiste hace cuántos años? Y mira, yo tenía 25, 26 años, que esto fue principio de 2011, más o menos. O sea que, aunque naciste en una iglesia, te convertiste a los 25 años promedio. Exactamente, yo nunca me había cuestionado de esa manera mi conversión, jamás, creo que una de las razones por las que yo estuve mucho tiempo ahí fue el hecho de compararme con otras personas que iban a la iglesia y el hecho de que en el lugar donde yo estaba
si bien nos animaban en muchas ocasiones a tener como un fervor más grande, estar más comprometidos, nunca hubo un llamado a un autoexamen bíblico de si realmente yo nací de nuevo. O sea, nunca te confrontaron con tu salvación, nunca se puso en duda, siempre asumieron que vos eras un creyente genuino. Como todos los que fielmente asistían a la iglesia. O sea, creo que simplemente el hecho de que uno estuviera ahí fielmente y participara en actividades de la iglesia, ya haciendo buenas obras en otros lugares, uno no tenía por qué cuestionarse si había nacido de nuevo. O sea, no se predicaba sobre un nuevo nacimiento o la puerta angosta, las evidencias de la salvación. No se cuestionaba que alguien podía estar ahí y ser un religioso. No, nunca se cuestionaba eso. O sea, yo siempre podría haber estado ahí toda mi vida. Hasta el día de hoy podría estar ahí. Si un día el Señor no me hubiera llamado a través de una predicación donde fui confrontado Contanos eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta que a pesar de una vida de iglesia eras una persona que estaba perdida? Porque vos predicabas en la iglesia, ¿no? A veces trabajabas entre los jóvenes. Sí, yo estuve... bueno, yo participaba también en la radio, teníamos una radio. Tu papá incluso fue pastor durante un tiempo, ¿no? Mi papá sí, era copastor de la iglesia. El pastor en realidad era mi tío. Así que yo estuve participando mucho más en la iglesia a causa de eso, de tener una relación tan cercana. Y bueno, nunca me había planteado esto, si yo me había convertido, hasta que un día llegó a través de un correo, me mandaron una predicación, varias predicaciones, y entre ellas había una que me confrontó. Hablaba sobre Mateo 7. El camino angosto. El camino angosto, sí. Y bueno, cuando entender que en el día del juicio muchos, creyendo que Dios los iba a recibir, se encuentran con la sorpresa de que Él nunca los conoció, porque como dice, Mateo dice, nunca los conocí. O sea, y la gente le decía, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Fue muy confrontador, ¿no? Uh-huh. Y al principio no fue eso lo que me... no fue eso realmente lo que me llevó a la conversión, sino que eso me generó un interés por entender qué significa ser salvo. Ser salvo, y un interés en general por qué es lo que enseña la Biblia, en un sentido, porque era como replantearme. Ok, si alguien te preguntaba, a ver, Federico, ¿cuál es la doctrina de la conversión? ¿Cómo vos sabés que sos salvo? ¿Podés bíblicamente argumentar? No sabés qué decir. No. O sea, en realidad yo veía, no sé, que en mi vida estaba haciendo cosas que yo consideraba morales y buenas, como servir en la iglesia. Que no es que vivías dos vidas o algo así. Claro, porque yo estaba en un sentido en paz conmigo mismo, en mi conciencia. Bueno, eso es muy importante. No es que vos estabas en la iglesia, pero estabas saliendo de noche haciendo cosas mundanas. Exactamente. ¿No? En realidad, sí era esclavo a pecados, pero yo dudaba de mi conversión en esos momentos. O sea, a veces me planteaba en los momentos en que yo incidía en pecados, yo me replanteaba, pero en general, cuando iba bien, yo siempre creía que
Ya, pero pecabas eventualmente, cada tanto caías en algún tipo de pecado específico, pero no es que nadie sabía en la iglesia quién vos eras. Siempre tuve un buen testimonio en la iglesia, sí. Wow. Siempre muchos me lo decían, simplemente eh, parecía un buen ejemplo en realidad, Uh-huh. aunque yo luchaba con pecados graves también, pero el hecho de no tener un entendimiento de la conversión no me hacían replantearme si yo había nacido de nuevo o no. ¿De qué pecado estás hablando? Y yo era esclavo a la pornografía. Okay. Reincidía, no era algo que era constante, pero la reincidencia era muy frecuente, o sea... Okay. Sí, algo que no podías vencer, que cada tanto Claro, volvía y te derrotaba. Yo recuerdo Pero me imagino que muchos jóvenes ahí habrán luchado con lo mismo y ninguno se planteaba si podía ser una evidencia de que no habían nacido de nuevo. Exactamente. Bueno, yo en muchas ocasiones lo que me pasaba a mí es cuando caía bajo la culpa del pecado, Sí. de la conciencia, yo llegaba a entristecerme porque yo sabía que estaba mal con Dios y pedía perdón a Dios y a veces terminaba en el suelo llorando por la vergüenza, pero me sucedió eso tantas veces que a veces cuando terminaba ahí en el suelo llorando yo sabía que me iba a levantar y que iba a volver a reincidir. Wow. En algún momento, no sé, podía pasar semanas quizás, pero yo sabía que iba a reincidir. ¿Y dirías que el hecho de que volvías a reincidir evidenciaba que no te arrepentías en realidad sinceramente en esos momentos? ¿Lo veías como que simplemente sufrías la culpa y te lamentabas por hacer eso, pero no que te arrepentías de corazón de fallar a Dios? Exactamente, yo creo que ver el poder del Señor venciendo en el pecado en mi vida, porque lo que parecía una cadena que iba a estar por siempre atado, el Señor me salvó porque cuando empecé a escuchar el Evangelio y entendí el amor y el perdón del Señor y me salvó de mis pecados. Perdón, Fede, te corto ahí porque vos decís cuando empecé a escuchar el Evangelio, pero ¿no lo conocías antes del Evangelio? Bueno, ese es un tema porque yo lo que conocía hasta ese momento era muy superficial. Realmente si vos me preguntabas en ese momento qué era el Evangelio, no podía darte una respuesta rápida, sino que tenía que pensar y mi respuesta era muy superficial, una respuesta que quizás podría dar cualquier persona que entienda qué es el cristianismo, ¿no? En cierto sentido. Ok, lo que estás diciendo es que creciste bajo un evangelio incompleto, pero que entonces cuando escuchaste, dijiste que una vez te mandaron un correo con varias prédicas, ahí escuchaste el evangelio predicado con claridad, dándole a Dios el centro del mensaje, que ahí pudiste conocer los atributos de Dios y lo que hizo Cristo en mayor profundidad, y eso fue lo que te transformó. Sí. Y cuando eso pasó, la adicción a la pornografía se cortó. Cuando yo entendí lo grave de mis pecados, o sea, mi estado ante el Señor, su amor y su gracia, cuando entendí lo que Él hizo por mí en la cruz, vi lo sucio, lo vil de mi vida y... Nunca te habían presentado ante la santidad de Dios así. Exactamente, fue entender por qué Cristo dio su vida en la cruz y contrastarlo con mi pecado, mi maldad, pero con ojos nuevos, porque antes yo sentía arrepentimiento en un sentido, o sea, sentía como una convicción de pecado,
pero en ese momento que escuché el Evangelio con profundidad, entendí el amor del Señor y el perdón, y eso fue lo que me rescató. Entender lo profundo de su amor y de su perdón, de lo que Él hizo por mí. Cuando yo entendí todas esas cosas juntas, lo grave de mi pecado, pero lo grande del amor del Señor, me enamoró de Cristo, como nunca me había pasado. O sea, vos habías escuchado acerca de la cruz antes, pero nunca te habían explicado en profundidad. Nunca había explicado con profundidad y... Porque claro, Fede, las sectas evangélicas, incluso sectas evangélicas es una forma de decir, creo que si son una secta no son evangélicas, pero me refiero a dentro de la rama de los que se consideran, o al menos se consideran ellos mismos protestantes, e incluso entre los mormones, testigos de Jehová, ellos creen que Jesús fue a la cruz. Pero Pablo, cuando explica el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 en adelante, él dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, y entonces añade conforme a las Escrituras. Así que creer que Jesús murió en la cruz, eso se lo cree cualquiera, pero la clave está en entenderlo de acuerdo a las Escrituras. Exactamente. Hubo 3 cosas que me impactaron mucho de entender el Evangelio. Una fue el dilema de la justicia de Dios, Sí. perdón, que creo que eso ya lo hablaste. Pero repasa algo que... Bueno, el tema de la justicia de Dios en cuanto al dilema de cómo Dios puede perdonar nuestros pecados y seguir siendo justo. O sea, como Dios puede borrarlo sin hacer algo como, no sé, se me viene el ejemplo del juez que deja ir al asesino que mató a mucha gente y le dicen, mira, porque soy bueno, te perdono, anda, no importa. Claro, un acto de corrupción. Claro, en realidad no está haciendo justicia, lo justo sería que lo condene. Lo condene. La ley exige eso. De hecho, la Escritura afirma que Dios no va a tener por inocente al culpable. Exactamente, eso es una de los versículos que me venían a la mente. Y bueno, el dilema cómo se resuelve, cómo Pablo explica en Romanos 3. Increíble. Cómo se resuelve este dilema. Cristo tomando nuestro lugar y haciendo justicia para poder perdonarnos. Era la única forma en que podía perdonarnos. Y se requirió la sangre del Hijo de Dios. Esa fue una de las cosas que más me impactó. Entender que el amor de Dios no es un amor injusto. Exactamente, que no es injusto. Pude entender un poco más fuerte el perdón del Señor. Otra cosa que me impactó mucho fue el verdadero sufrimiento de Cristo. Hasta el momento casi podía pensar que su sufrimiento fue solo físico, y entender que en la cruz sufrió la ira de Dios, o sea, el infierno que yo merecía, porque justamente la paga de mi pecado era el infierno, la muerte, y Cristo no solamente sufrió físicamente, sino justamente todo el enojo y la ira de Dios que estaba sobre mí, cayó sobre Él. Cuando entendí eso, cuando recuerdo el Getsemaní, Él pidiendo a Cristo pidiendo a Dios, su Padre, que pase la copa, entender que Él no le tenía miedo a la cruz, porque, bueno, hay un ejemplo muy práctico que me ayudó a entender eso, que cuántos la muerte igual a la de Cristo o peor que la de Él. Sí. Y muchos iban cantando himnos y contentos por ser tenidos dignos de sufrir por su nombre, por el nombre de Cristo. Y como Cristo, siendo justamente el capitán de su salvación, estaba en Getsemaní agonizando, porque en realidad lo que Cristo sufrió, justamente esta gente que iba cantando himnos a sufrir una muerte parecida a la de Cristo, no iba a sufrir la ira de Dios, todo
el enojo. Eso es lo que los hacía cantar. El infierno, exactamente. Ellos iban a sufrir la muerte física, pero todo el infierno que merecían, Cristo lo pagó en la cruz. Cristo sobre Cristo. Sí. Exactamente. Eso es lo que había en la copa, ¿no? Cuando el hijo dice en Getsemaní, Padre, si es posible que pase esta copa. Exactamente. La copa estaba llena de la ira de Dios. Eso fue una de las cosas más fuertes que me hizo entender el amor de Dios, porque hasta que uno no entiende eso, casi que no entiende el Evangelio. El amor de Dios es profundo cuando entendés que Jesús no fue simplemente un mártir. Él sufrió todo el infierno eterno que yo merecía. Exactamente. No se puede entender el amor de Dios sin entender la ira de Dios. No se puede entender la cruz si no se entiende la ira y el amor de Dios. Y también me sorprendió ver que justamente por el ambiente en el que estaba, ¿no? Me sorprendió cuando volví a los versículos donde mostraban que Dios tiene indignación e ira contra el pecador por su pecado. Y que justamente por eso Cristo tuvo que padecerla sobre sí, porque estaba sobre mí. Bueno, el Salmo 7:11 dice que el Señor es un Dios justo, un juez justo, y que Él está irado todos los días contra el impío. Exactamente. Y yo siento que todos éramos impíos. Wow, ese versículo y uno que está ahí en Salmo 7 también me impactaron. En cuanto a eso, al carácter y la santidad de Dios, ¿no? Claro, es que toda nuestra motivación, Fede, ¿no? Viene de saber quién es Dios. ¿Cuánto me amó? Qué tan grave es el pecado. Y entonces, cuando entendemos qué tan santo es Dios, qué tan grave es nuestro pecado, y el pecado nunca se entiende hasta que entendemos qué tan santo es Dios. Y entonces recién la cruz de Cristo tiene sentido. Sí. También se me viene el ejemplo que la misma Biblia da de las personas, una que se le perdonó poco y otra que se le perdonó mucho. Sí. Quizás yo antes, no sé, o alguna persona puede pensar que en un sentido como que se le perdonó poco, y cuando entiende que no, que en realidad su deuda era mucho más grande y se le perdonó mucho más, puede ver más amor, porque no es lo mismo que yo te perdone que me debes 10 pesos que yo te perdone una deuda que vos ni siquiera me podés pagar. Sí. Muestra mucho más amor. Sí. Algo que me duele más a mí perdonarte o hacer. O sea que entendiste al final, Fede, que el Evangelio era algo mucho más glorioso, mucho más dramático, que lo que Cristo hizo fue mucho más grande, que el amor de Dios era mucho más grande de lo que vos creías, que el sufrimiento de Cristo en tu lugar fue algo mucho más grande. Sí, la tercera cosa que me impactó mucho fue que me terminó de desbaratar, fue que Él no solamente pagó por mis pecados y borró todos mis pecados, sino que lo que Él estaba haciendo, como dice Corintios, lo que Él estaba haciendo es viviendo la vida perfecta que yo no podía vivir. Uh-huh. O sea, Él tomó mi vida como todos mis antecedentes, toda mi culpa, como si fuera de Él. Y lo glorioso fue que Él tomó toda su vida, todos sus méritos, sus buenas obras, su obediencia perfecta, su amor perfecto por Dios, por los hombres, sí. Y me lo dio como si fuera mío. Me revistió de su justicia. Eso fue tremendo. La doble sustitución. Exactamente, la doble sustitución. Barrabás sale libre como si nunca hubiese pecado. Exacto. Y Cristo es condenado como si fuese un pecador. Exacto. Nosotros siempre somos Barrabás. Increíble. Y entender que cada vez que Cristo vencía la tentación, amaba a Cristo, lo hacía en mi lugar, pensando en mí. Sí. O sea, Él venció y copió cada justicia haciéndolo en mi lugar. Eso, wow, eso me terminó de destruir y quedé rendido ante su amor. Wow, sí, no solamente canceló tus pecados, que eso era necesario, sino que te regaló los méritos, como si vos hubieses vivido
una vida perfecta. Dios dice, sin santidad, o sea, nada que no sea perfecto puede estar ante el Señor. Ujú. Entonces yo necesitaba la vida perfecta de Cristo a mi favor para poder ser recibido como hijo de Dios. Era la única forma en que yo podía ser recibido como hijo de Dios. Si su justicia, si su manto limpio me cubría. Wow, o sea que eso muestra que el amor de Dios era mucho más grande de lo que No entendía nada. Y ahí recién terminás de entender que la salvación no es por obras, o sea, no por las nuestras, pero sí es por las obras de Cristo, ¿no? Porque para ser salvos no solamente necesitamos perdón, sino perfección, y Cristo ahí nos da su perfección. Me hiciste acordar a la declaración de Hebreos capítulo 10, donde el autor de Hebreos dice que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Increíble. Increíble. Exactamente, entender todas esas cosas me hizo darme cuenta que yo no entendía el Evangelio. Que yo tenía simplemente un conocimiento muy superficial de lo que Dios había hecho por mí. Y eso no me ayudaba a arrepentirme de mis pecados, a entender el amor de Dios y rendirme ante Él. Eso no me ayudaba. Claro, porque la motivación para amar a Dios viene del conocimiento del Evangelio. Sí, mayormente yo entendí del amor de lo que hablamos al principio, perdón, de la conversión. Entendí después de esa experiencia, al ver cómo el Señor obró milagros en mi vida, el hecho de comenzar a desearlo, desear a Cristo, desear conocerle, desear estar con Él, como nunca en mi vida había tenido esa necesidad, ese deseo, esa alegría, ese gozo. Nunca había experimentado eso. Te cautivó. Lo que entendiste que Él había hecho, te cautivó. Wow. Tanto que yo recuerdo que antes de convertirme buscaba el propósito de mi vida. Estaba muy de moda en ese momento un libro que hablaba sobre el propósito, la vida con propósito. Bueno, y era como que veía muchos que tenían un propósito por el cual vivir, y yo le pedía a Dios. Cuando decís propósito fe, te referís a como el Señor quiere que yo sea un empresario, que yo sea un pastor, o que yo sea algo así. No sé, veía a otros con un propósito fijo de sí, ser músico, algo en la vida, tener una meta, y yo buscaba y le pedía a Dios que me muestre cuál es el propósito de mi vida y para el cual viví. Y fue como fui sorprendido, porque yo le pedí a Dios que me dé un propósito para vivir, y no había entendido que el propósito era vivir, conocerlo a Él, vivir para Él. Él era el propósito. Explica eso, ¿qué significa? Wow, yo veía a Dios como un medio por el cual conseguir cosas, felicidad, salud. Algo así como un mozo que venía a traerte en la bandeja lo que vos realmente querías, ¿no? Exactamente, Bueno, eso se llama evangelio de las ofertas, ¿no? Sí. Yo veía a Dios de esa manera, como alguien al quien yo seguía y estaba con Él, y Él me debía, no sé si lo pensaba de esa manera, si me debía algo, pero era como, estaba ahí por medio de las oraciones, o pedirle que me ayude, y bueno, realmente no tenía una relación con Él profunda, no lo amaba. Entendí eso, que no lo amaba. Él era algo más en tu vida, pero no es que Él era el tesoro de tu vida, el amor de tu vida. Exacto. Quizás hasta podía, en ciertos momentos de mi vida, decir que tenía tanta pasión, tenía más pasión por un equipo de fútbol que por Cristo, porque hacía cosas mucho más arriesgadas y sacrificadas por otras cosas que por el Señor. Pero fue, wow, ahora deseo a Cristo como nunca me había sucedido en mi vida. Parece que como que empecé a leer la Biblia de cero, como si nunca la hubiera leído. Desear estar en la presencia del Señor, o en oración, conocerle, fueron deseos muy que se despertaron como
como haber nacido una nueva vida. Fue literalmente... Naciste de nuevo. Y fue a partir de esas experiencias fue que entendí que yo antes no había nacido nuevo. A partir de esa experiencia, haber nacido nuevo me ayudó a entender que yo antes no conocía al Señor. Que entendiste por tu experiencia lo que la Biblia dice cuando nos habla de que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es que yo nunca había tenido toda esa enseñanza de lo que significa ser nacido de nuevo. Fue como el Señor me salvó, nací de nuevo. Tiene que ser esto. Y entendí, entonces yo antes no conocía al Señor. Yo antes era un religioso. Exactamente, no entendía. Y fue la primera vez en tu vida, después de 25 años en iglesia, de escuchar, no sé, cientos, miles de sermones quizás, sí, de predicar, de servir de todas las formas posibles, exacto, que al final pudiste realmente encontrarte deseando tener una relación con Dios, que ya no te importaba si el Señor quería que seas médico, ya no me ingeniero, importaba nada, sí, que trabaje en una taller de carpintería, basurero, o si quería que te cases o no te cases. No, ahora estabas satisfecho porque tenías a Dios. Meditando en el amor del Señor, había momentos meditando en el amor del Señor que yo pensaba, yo podría perder todo lo que tengo, mis amigos, la amistad de mis amigos, podría perder el amor de mi familia, todas mis posesiones, tener que vivir abajo de un puente sin salud, pero tengo a Cristo y no necesito nada más, tengo todo. Nunca experimenté eso con realidad. Vivir o sea, Cristo. Yo antes decía, para mí Cristo es todo, pero era solamente palabras. No era algo que yo realmente sentía, no era una realidad en mí que aún se veía en obras, sino que era algo, sí, Cristo es todo, sí, Cristo es lo más importante, pero no se reflejaba en mi vida y no se reflejaba en mis emociones ni en mis afectos. Wow. Y en tu estilo de vida, ¿no? Mi estilo de vida. Porque antes mencionaste lo de la adicción a la pornografía y es increíble. Imagínate que hay una mujer que tiene a su esposo comete adulterio. Uh-huh. Y cada tanto él comete adulterio, pero le dice que se arrepiente, pero pasan 2 semanas y ninguna mujer le creería que realmente está arrepentido, ¿no? Para mí fue demasiado glorioso ver el milagro del Señor. Yo tenía una imagen muy distorsionada de lo que era un milagro. Pensaba que un milagro podría ser, que de repente yo sea sano de una enfermedad, que ese era un gran milagro, o que Dios me diera algo económico que no tenía, que me faltaba. Pero mucho más milagroso es, por ejemplo, ser libre de la esclavitud a un pecado tan vergonzoso que yo llegué a pensar que iba a estar hasta mi vejez en eso. Encadenado a eso, y me resigné a vivir con esa reincidencia. Me resigné. Fue como, será así. Así será. Será así. Esto es todo lo que puedo esperar de mí. Y fue glorioso experimentar la libertad, viendo el amor del Señor, viendo su perdón. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow. El poder de Dios, Fede. El poder de Dios. Increíble. Hasta aún hoy me impacta tanta gracia, tanto poder. No había experimentado el poder del Evangelio transformando mi vida. O sea que ni siquiera te imaginabas, me imagino, cuando estabas ahí perdido como un falso converso, que la vida cristiana podría ser así. Wow. Jamás me imaginé que había tanto en Cristo, tanta plenitud en Él. Jamás. Y sin embargo, no es que te convertiste en un super cristiano con capa y superpoderes. No. Sos un cristiano, nada más. Al contrario, ahora estoy más humillado que antes por la gracia y el amor del Señor. De que no fue ningún mérito mío, sino que Él me atrajo.
con su amor Él me conquistó, vino a mí y cambió tu naturaleza, ¿no? Porque el Evangelio apunta directo al corazón. Cristo nos ofrece justificación, como explicaste antes, el dilema, perdonar nuestros pecados, darnos su misma justicia, pero también transformación, el nuevo nacimiento. O sea, lidia con nuestro problema legal del pecado, que pecamos y merecemos la condenación, y Cristo trabajó y murió para poder salvarnos en ese sentido, para poder declararnos justos, aún siendo pecadores. Pero también el Evangelio viene a vencer el pecado dentro de nosotros, Exacto. el nuevo nacimiento. Y casi no se habla de eso hoy. Sí, yo no encontraría, no entiendo cómo podría seguir viviendo ahora que experimenté el amor y la gracia del Señor, cómo podría seguir viviendo con esa resignación a un pecado así, a una esclavitud así, a la hipocresía también. Wow. Ahora, Fede, ya estamos dirigidos a nuestra audiencia. Estoy seguro de que hay muchos que se identificaron con tu testimonio, que realmente que están pensando en este momento, yo soy Federico. Y si Federico no era salvo antes, entonces probablemente yo no soy salvo ahora. Wow. Yo no conozco el nuevo nacimiento, como ellos lo hablan, el poder de Dios, experimentar el poder de Dios cambiando mi naturaleza, transformándome, liberándome no de un pecado, Fede, es todos los pecados, ¿no? Sí, exactamente. Cristo viene y hace una liberación y una limpieza completa. Pero, ¿qué fue para que nuestra audiencia escuche y ellos sepan cómo reaccionar si piensan que este programa era para ellos, si realmente se ven perdidos, que necesitan nacer de nuevo, que necesitan que Cristo los rescate? ¿Qué fue lo que vos hiciste, Federico? Cuando te diste cuenta, yo estoy perdido, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, una de las cosas más significativas también del testimonio es que cuando yo experimenté la gracia del Señor y el poder del Señor salvándome, mis pecados, mostrándome su amor, fue muy evidente para mí que mi caso no era el único. O sea, al mismo tiempo que yo entendí que no había nacido de nuevo, sentí el peso de que muchos están en mi misma situación. Yo podía repasar en mi mente tantos casos como el mío, de personas que jamás escucharon sobre qué significa nacer de nuevo, jamás escucharon el Evangelio en profundidad. Y que viste sus luchas, sus fracasos, su frustración. Exactamente, era con los quienes yo vivía, mis amigos y muchos conocidos. Y yo sentí el peso y la carga de que hay de ellos que están todavía ahí. Bien podría estar yo en esa misma situación si el Señor no me hubiera traído, no me hubiera buscado, yo no hubiera reaccionado. Y pienso en todas esas personas que no conocen nada más que un cristianismo superficial y religioso, Uh-huh. y que no han disfrutado la gloria que hay en el amor del Señor. No probaron a Cristo. No probaron. Eso me dio celo por el Señor y me dio compasión y en ese tiempo yo, aunque estaba recién comenzando a entender quién era yo, quién era Cristo, aún en los principios yo intenté por los medios que pude en mi madurez buscar a estas personas y compartirles mi experiencia y esta carga de que hay algo más. Y quizás muchos que pueden estar escuchando piensan, wow, estoy siendo esclavo a estos pecados y estoy viviendo una vida cristiana sin emociones,
sin poder, sin sin poder, libertad, sí. sin gozo. Siento más pasión por mi equipo de fútbol o por otra cosa que por Cristo. Y, y decirles que hay algo más, mucho más, mucho más. Y Federico, sí, y si alguien en este momento dice, no, yo estoy convencido de que yo soy esa persona, de que yo estoy perdido, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Bueno, acá lo importante es saber qué es lo que dice Dios de ti, más que lo que yo pienso de mí subjetivamente. Probablemente una de las cosas que me mantuvo ahí fue mantenerme en la subjetividad, en lo que yo pienso, en compararme con otros, pero no ver en la palabra del Señor qué es lo que significa nacer de nuevo, qué es el Evangelio. Entonces, realmente en donde yo estaba no podía encontrar esa. Nunca hubo en mí, nunca tuve la experiencia de que alguien me viniera y me dijera, Fede, esto es el nuevo nacimiento, así es una persona, abriéndome la escritura, mostrándome, esta es una persona que conoce a Dios, esta es una persona que nació de nuevo, estas son las características. Nunca hubo alguien que viniera a mí así y me dijera, mira, por tu forma de vivir, yo estoy viendo que no están estas marcas. Y que quizás tengas que reconsiderar realmente si naciste o no de nuevo. Nunca nadie vino a mí con esa palabra, con ese mensaje. Oh, wow. Y yo sumaría, Federico, a que aún ante la duda de si no saben si son creyentes nacidos de nuevo o son creyentes no nacidos de nuevo, que no tienen fe salvadora, que aún así, aún si dudan, y ni hablar si están seguros, que clamen a Cristo que los salve con todas sus fuerzas. Exacto. Que uno de los métodos evangelísticos más nocivos en el día de hoy es el llamado a la oración del pecador, ¿no? Simplemente repetí esta oración, si fuiste sincero, ya está, sos salvo. No, la Escritura nos manda a buscar a Dios, es buscarlo hasta encontrarlo. En el libro de Jeremías el Señor dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. Entonces, si me estás escuchando y este mensaje fue para vos, este programa fue para vos, busca a Cristo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si tenés que pasar noches en vela, ayunar, hacelo. No escatimes nada. Se trata de tu vida. El Señor en Lucas capítulo 13, Federico, le preguntan, son muchos los que se salvan, y él dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo, por qué si intentan entrar, no entran? Si Cristo recibe a todos los que van a Él, porque querían solamente un poco de Cristo. Querían solamente el perdón de sus pecados y seguir viviendo la vida tal y como la estaban viviendo hasta el momento. Acá se trata de que quieras a Cristo. Como nos decía Federico, que quieras a Cristo, que Cristo sea tu vida, que quieras reconciliarte con Él, tener una relación con Él, ser libre del pecado porque querés agradarlo a Él, querés que Él haga una cirugía en tu corazón y te limpie de todas tus inmundicias, de todos tus ídolos, de todos tus pecados. Y es buscar hasta encontrar, no detenerte hasta que realmente te encuentres perdonado, justificado, nacido de nuevo, transformado en los brazos de Cristo. Es clamar, a veces me gusta decirlo así, como alguien que está en un cuarto en llamas y las llamas están a punto de quemarlo vivo. El cuarto no tiene ventanas, no tiene puertas, pero Cristo está afuera y Él puede romper la pared, Él puede entrar ahí y Él puede salvarte. No puedes salvarte a vos mismo, Cristo tiene que hacerlo. ¿Alguna palabra final, Fede? Sí, sobre la urgencia de esto, creo que si uno piensa en la importancia de esto, uno puede llegar a pensar, por ejemplo, que, no sé, si tiene un problema, una enfermedad terminal y pronto va a morir, pero tiene que tratarse, yo pienso que la persona que entiende eso, que tiene que tratarse, lo va a hacer urgente. Ahora, el problema que tenemos en contra Dios, contra su santidad, nuestro pecado, es mucho más grave.
lo que vamos a perder es mucho más que nuestro Eternidad. cuerpo físico, exactamente, es una eternidad. Entonces, por un lado, hay mucho que perder, o sea, todo. Uno no logra imaginarse todo lo que hay para perder, pero también por otro lado, cuánto hay para ganar, cuánto hay de plenitud, de gozo, en Cristo, de conocerlo. Lo que perdés es increíble, pero lo que ganás de conocerlo, de tener una relación como nunca tuviste con Él, es una gran motivación para tomar con urgencia este asunto.